movimientos morfogenéticos para poder entender lo que es gastrulación. ¿Queda claro? Porque a partir de ahora vamos a estar hablando de esos movimientos morfogenéticos que usted mencionó uno, que es la invaginación. A partir de ahora vamos a estar hablando, vamos a tener que usar todos o casi todos esos movimientos morfogenéticos. Ya vimos previamente unos movimientos que no les habíamos dado el nombre de movimientos morfogenéticos, pero ya a partir de ahora ya vamos a darle nombre a esos movimientos morfogenéticos. Uno de los primeros movimientos morfogenéticos va a ser la invaginación. ¿Y qué va a ser la invaginación? ¿Cómo podemos definir invaginación? La doctora Fer tuvo que salir, por eso no está con nosotros hoy. Pero ya el otro martes sin falta. Doctor Bolaños, ¿qué será la invaginación? Bueno, yo había notado, ahora que está en mis diapositivas, que la invaginación era el movimiento que iban a tener las células que les iba a permitir pasar por la línea primitiva, es decir, incrustarse por ella y obviamente tener un... Aunque no siempre, cuando se da una invaginación, existe línea primitiva, ya que la línea primitiva aparece el día 14, alcanza su máximo desarrollo el día 18 y degenera o ya no vamos a tener línea primitiva el día 22, 24. ¿Sí? Hay otras estructuras que se van a formar por invaginación y no es por la línea primitiva. ¿Sí? Doctor Rebollo. Bueno, yo estaba pensando así justamente, ¿no? Por ejemplo, eso se da también en la formación de las glándulas, entonces propiamente hablando de lo que es la invaginación, sería el movimiento celular de un epitelio, porque creo que siempre tiene que ser de un epitelio, hacia el interior de una estructura, formando una especie de conducto o de espacio dentro de la misma estructura. No sé si... Más o menos, así es. La imaginación es un movimiento de células hacia una superficie interna para formarnos un órgano, un tejido o una estructura. Así podemos definir es la invaginación. Si aquí tuviéramos nuestras células, estas células se invaginan o se introducen hacia una cavidad interna y nos forman a una estructura, un órgano o un tejido. Burdamente, como si ustedes tuvieran un martillo. Si ahorita ustedes agarran un martillo, cuentan, se lo ponen en su cabecita y van a contar 3, 1, 2 y al tercero se dan un martillazo, ¿qué le va a pasar a su cráneo? Se va a imaginar. Se va a imaginar, se va a hundir. ¿Queda claro? Se hundiría, ya después se jalan la piel, cierran ese hundimiento, ya no se ve, pero ya se formaron un chichón por dentro. ¿Queda claro? Doctor Clemente. Ay, no, perdón, doctor. Era para lo de la definición de... Sí, doctor Ruiz. Disculpe, lo mismo. Ok. ¿Quedó claro lo que es invaginación? Sí, doctor. Muy bien. Lo contrario, vamos a tener otro movimiento morfogenético que es lo contrario de la invaginación. ¿Cuál sería ese otro movimiento? Evaginación. Evaginación, perverso. Entonces tenemos evaginación. ¿Qué es la evaginación? Va a ser la formación de una saliente de células que se van a proyectar hacia el exterior de un órgano o una estructura. Así es. Sería entonces un movimiento celular hacia una superficie externa o hacia una cavidad externa para formarnos una estructura, un órgano o un tejido. Y aquí lo podemos hacer fácil también. Ahorita todos ustedes están escribiendo sobre una superficie plana, que es su mesa, es el escritorio o es una silla. Si es sobre la cama, es muy irregular y no pueden escribir bien.
pero si hacen un espacio en su mesa, van a comenzar a balancear su cabeza. Cuentan 1, 2 y al tercero se van a dar un frentazo. ¿Queda claro? ¿Qué les va a pasar en su frentecita? Se va a evaginar. Se va a evaginar, les va a presentar una hemorragia que va a ser un chipote, un chillón, un chipotoma. ¿Queda claro? Entonces se ve la producción, se ve la saliente, eso sería una evaginación. ¿Vamos bien? Otro movimiento morfogenético, que sería convergencia. Y la convergencia, ¿cómo la podemos definir? La migración de células que llegan a un punto determinado. A un mismo ¿Algo más, punto, ¿no? mejor? Perdón, doctor Bolaños, no le oí. Es que más que un punto determinado, yo diría que un mismo punto, a un mismo... Entonces, podemos decir que la convergencia es el movimiento de células de diferentes lugares que van a llegar a un sitio en común. ¿Queda claro? Así como ustedes. ¿Todos ustedes viven en la misma casa? No. No, Todavía no. No, viven en lamentablemente. diferentes partes. Pero hoy viernes tenemos clase de embriología de 9 a 11 en el laboratorio 2. Entonces, ¿qué van a hacer cuando les toque la clase en el laboratorio 2? Claro, lógicamente sin que vengan de otra clase. Digamos que fuera la primera. Todos venimos de nuestras casas y llegamos al mismo lugar. Así es, vienen de diferentes sitios y se juntan. Al rato que nos juntemos, al rato que se junten y se van a aguantar. Van a ver. Entonces, de diferentes sitios llegan a un sitio en común y eso es convergencia. ¿Queda claro? Entonces, aquí tenemos diferentes sitios, migran y llegan a un sitio en común. ¿Queda claro? Sí, ahorita hay COVID, sí es cierto, hay COVID, por eso todavía no podemos reunirnos. Sí, pero ¿qué tal se van los viernes, sábado y domingo? No, nosotros no salimos, No es doctor, de Dios, estamos... doctor. ¿Ya le dio qué? No es de Dios. Es de Dios, pero ustedes como no creen, por eso sí salen. Por eso van a misa. Ajá. Y se ponen a estudiar embriología desde el viernes, sábado y domingo. Sí. Sí, doctor. Muchos estudian la forma práctica. Sí, me imagino. Pero no quiero saberlo. Eso no es de Dios. ¿Queda claro? Entonces, vamos a tener otra vez el antagónico de convergencia. ¿Cuál sería el antagónico de convergencia? Divergencia. Divergencia, perverso. Entonces tenemos divergencia. ¿Queda claro? ¿Y qué es la divergencia? Es cuando salimos de clases y nos separamos todos, cada quien para su casa. Así es. ¿Y cómo lo podemos decir? En términos médicos. Cuando las células se separan. Movimientos celulares que se presentan de un mismo sitio a diferentes sitios. ¿Queda claro? Y es justamente como decía la doctora Trujillo. Cuando termina la clase, se quedan a vivir ahí en la facultad. Pues doctores, que nos vamos a la biblioteca y júrenlo que la biblioteca es de las más bonitas que hay en la universidad. ¿Sí? No como cuando yo estudiaba, que fue hace poquito, que teníamos una mesa grande y varias sillas alrededor y ahí nos sentábamos a estudiar. O eran mesas pequeñas, pero estábamos alrededor. ¿Queda claro? Ya después la acondicionaron y que les quedó muy bien. Yo nada más a veces entro a la biblioteca nada más para sentirme bien de que ya vine a la biblioteca. Sí, hay sillones, ahora sí que tienen lugares apartados para que ustedes estudien de manera individual. De repente se duermen y es cuando yo aprovecho y les tomo foto
para que vean la comodidad de la facultad. ¿Sí? Claro, les tapo los ojos para que no digan que los estoy explotando. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, entendemos lo que es la divergencia. Voy a tener otro movimiento que se llama involución. ¿Qué será la involución? Uno por uno, no se me amontonen, ahora sí me agobiaron, me asfixiaron de que todos querían participar. Es cuando las células como que dan una vuelta en U, o sea, cambian como de un lugar a otro, o sea, como al derecho izquierdo, por así decirlo. De derecha a izquierda, más o menos, es cierto. Es como si dieran un movimiento en U. Entonces, ¿qué movimiento sería? Hacen convergencia, vean aquí, hacen convergencia, se invaginan y hacen divergencia. ¿Cuántos movimientos se involucraron en la involución? 3. 3. 3 movimientos. Y como nos da flojera mencionar convergencia, involución y divergencia, mejor dijimos, pues el término es involución. ¿Queda claro? Entonces, la involución es el movimiento de las células que presenta 3 al mismo tiempo. Bueno, no al mismo tiempo, se presentan 3 movimientos. Convergencia, invaginación y divergencia. Solamente son esos 3 movimientos. Si se presentara otro movimiento que no fueran estos 3, no recibe el nombre de involución. ¿Queda claro? Muy bien. ¿Qué otro movimiento morfogenético vamos a tener? La laminación. ¿Cuál, doctor Bolaños? Laminación. No, por ahí va. Pero póngale una D al principio. Delaminación. Delaminación, así es. Delaminación. ¿Queda claro? ¿Y qué será la delaminación? Se desprenden grupos de células. Se desprenden grupos de células, a veces, pero no siempre. Van a Doctor ser Bolaños. como Perdón, doctor Clemente. células que se van a acomodar en diferente forma para formar una lámina separada. Una lámina separada sería movimiento de células. Vean, esta es una lámina, ¿sí? Estas células se dividen y me forman 2 láminas con una cavidad en medio. Esta cavidad va a ser un celoma. Entonces, movimiento de células que me dividen un órgano, una estructura en 2 hojas con una cavidad llamada celoma. ¿Queda claro? Y se los hago con la mano izquierda porque con la derecha no puedo. Tengo que jalar los dedos. Si no, no puedo. Es nada más con la izquierda. Otro ejemplo. Nuestro brazo y el tórax y el abdomen. Si lo vemos de esta manera es una sola hoja, pero si lo comienzo a separar, se me formó una lámina, se me forma otra lámina y en medio de los dos que tengo Un espacio. un espacio que sería la axila y aquí en este caso sería un celoma, una cavidad. ¿Queda claro? ¿Qué otro movimiento morfogenético? Tengo anotado cavitación. Cavitación. ¿Este movimiento ya lo habíamos visto? Sí, desde ovogénesis y ahora en el blastocisto, de mórula a blastocisto. ¿Qué sería la cavitación? Está bien fácil. Es el Cuando movimiento. Manu. El que sea, pero ándeles. Es el movimiento de las células
que hacen para formar una cavidad, es decir, una estructura de células con un vacío interno. ¿Con un qué? Una zona vacía dentro, ¿no? Una zona vacía, está bien. Los movimientos de células para formar una cavidad. ¿Queda claro? Y ya lo vimos en ovogénesis, cuando se forma el antro folicular. Ya lo vimos en la mórula cuando se forma el blastocele, que se transforma en blastocisto. ¿Sí o no? ¿Qué otro movimiento que también ya habíamos visto? En gametogénesis, perdón, gastrulación. En gametogénesis. ¿Cómo se mueven las células? Las gametas, las células sexuales primitivas, gonocitos o células germinales primordiales. Ameboideo. Por movimientos ameboideos, así es. Entonces, ameboideo. Los movimientos ameboideos son los movimientos que hacen las células por proyecciones citoplasmáticas llamadas pseudópodos. ¿Queda claro? ¿Qué otro movimiento morfogenético? Todavía nos faltan. Endobolia. Endobolia. Y la endobolia, ¿qué sería? Y ustedes normalmente cuando ya no les digo ahorita en la tarde, porque luego me salen, doctor, es que estoy solo y nadie me hace de comer, entonces no me siento a la mesa con mi familia a comer. Los fines de semana, también me dejan solo, ellos se van de viaje y me dejan solo. Híjoles, ¿cómo se hacen los sufridos? Pero normalmente, antes de que su familia salga sola, hace un movimiento no es cierto, eso es la otra, perdón. Cuando está temblando, cambiemos el tema, cuando está temblando, si ustedes viven en el piso 50, ¿se bajan corriendo las escaleras? ¿Qué hacen? Dicen, nos replegamos, se repliegan y normalmente se pegan a una pared, ¿sí o no? Entonces, ese movimiento de pegarse a la pared están cubriendo o están tapando una superficie interna. ¿Queda claro? Entonces, la endobolia se refiere al movimiento celular para recubrir una superficie interna. Ya andaba yo diciendo, yo ya andaba por otro lado. Ya me la estaba fumando de la más corriente. Es la hipoglucemia que tengo después de la guardia. ¿Queda claro? Muy bien. Voy a tener otro movimiento, que es el que estábamos viendo, que es la epibolia. ¿Qué es la epibolia? Ahora sí, cuando ustedes se sientan a comer con su familia en la mesa, ¿qué hacen? ¿Cada uno está por su lado? Sí. Sí. Ay, sí. Uno se va a la sala, otro se queda en la cocina, otro se queda en su recámara. Y unos se van en la noche a ver Leo Zuckerman y otros nos quedamos comiendo solos. Ay, apáguenles la tele, quíteles el internet, quíteles la antena y van a ver cómo ya no hacen eso. ¿Sí? Normalmente se sientan alrededor de la mesa, ¿o no? Sin que haya noticias. Un domingo que no hay nada, ni fútbol, ni americano, ni soccer, ni base. Entonces, ¿qué hacen? Pues se sientan a comer todos. ¿Qué están haciendo? Están rodeando esa superficie externa de la mesa y están haciendo epibolia. ¿Queda claro? Entonces, cada hora díganles a su familia, oye, vamos a hacer epibolia, ¿no? Porque ya tengo hambre. ¿O no? Muy bien. ¿Qué otro movimiento? ¿Qué otro movimiento tendríamos? Plegamiento. Plegamiento. ¿Qué es el plegamiento? ¿Qué será el plegamiento?
El plegamiento es un movimiento envolvente de una o varias hojas para hacernos una estructura plana a una estructura cilíndrica. ¿Puede repetirlo, doctor? Sí, movimiento envolvente de una o más hojas para hacernos una estructura plana en una estructura cilíndrica. Entonces veamos. Esta hojita está plana, ¿queda claro? Comienza a hacer un movimiento de plegamiento, o sea, se comienza a envolver para transformarnos una estructura plana en una estructura, es que aquí no se ve, déjenme, ahí, es al revés, ahí está, espero que se vea. Sí. ¿Quedó claro? Entonces, ¿nuestro embrión era plano? Sí. Hace plegamiento para hacerse cilíndrico. Y al hacerse cilíndrico se nos forma una cavidad. Esa cavidad se va a recibir el nombre de celoma intraembrionario. Y se nos forma el tórax, el abdomen y la pelvis, la cavidad pélvica, la cavidad abdominal y la cavidad torácica. ¿Queda claro? Muy bien. ¿Qué otro movimiento morfogenético? Doctor, me quedó una duda. Sí, doctora. En el ejemplo que puso, ¿por qué no es cavitación? Porque no lo quiere Dios así. Cavitación es movimiento de células para formar una cavidad, pero esas células estaban todas juntas. ¿Sí o no? Sí. Entonces, como se están moviendo, se comienzan a separar y se comienza a formar esa cavidad. En cambio, el plegamiento es una estructura de movimiento envolvente. ¿Qué es lo que hace cuando ahora que ya pase la cuarentena y se vean ustedes en la facultad, qué es lo que van a hacer? Abrazarnos. Se van a abrazar, entonces van a ver que son planos, abren sus bracitos y hacen un movimiento envolvente. ¿Siguen siendo planos con sus brazos? No. No, se hicieron cilíndricos y además aquí se formó una cavidad. ¿Sí, doctora Bobadilla? Sí, doctor. Sí, pues cada vez que quieran abrazarse, que no sea su conocido, porque si no los van a regañar, o conocida. Vamos a hacer plegamiento y nada más se abrazan y ya. ¿Sí? Un abrazo rápido. ¿Quedó claro? Para que no se queden ahí de manera permanente. Sí, doctor, gracias. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Sí. de 6 horas no. Es nada más rápido. Muy bien. ¿Qué otro movimiento? Todavía me falta. ¿Qué otro movimiento tendremos? Uno llamado elongación. ¿Y qué vamos a entender por elongación? Movimiento de células que dan la apariencia de que un órgano o estructura se estira o se alarga. ¿Sí o no? Entonces, vean mi brazo. Lo bueno es que tengo manga larga. Este sería teóricamente sería la estructura normal. Pero si yo comenzara a jalar mi brazo, mi mano, ¿qué pasaría con el brazo? ¿Qué aparenta? Que se está estirando. ¿Queda claro? Así como cuando tenemos ideas muy marihuaneras, que decimos, ay, no te estires cerebralmente la idea. Ahora, ¿qué nombre le van a dar? Elongación. Sí, no tengas elongaciones cerebrales para que no se oiga tan feo. ¿Queda claro? Ya es con más categoría. ¿Vamos bien? Ustedes se elongaron, todos nosotros nos elongamos.
Éramos ¿Sí o no? así y después ya crecimos. Ah, pues sí, todos nacimos midiendo, es decir, el de crecer, no piensen en otro tipo de elongación, ¿sí? Entonces, todos nacimos midiendo unos 48, 50 centímetros. ¿Siguen midiendo 50 centímetros? Ay, doctor, Diosito me castigó, yo sigo mucha parrita. Sí, pero por lo menos mide 1,5 metros, 1,20 centímetros. No se quedó midiendo 50 centímetros. Comenzamos a crecer. Entonces tuvimos elongación. ¿Quedó claro el movimiento de elongación? Muy bien. Vamos a tener otro movimiento que sería flexión. Y la flexión es movimiento de células para transformar una estructura plana, en una estructura curva. ¿Quién de nosotros no ha hecho flexiones? ¿Sí han hecho flexiones? Pregunto. Y las flexiones, si estamos acostados, ¿qué nos dicen? Dobla las rodillas. Doblamos las rodillas y doblamos también a nivel de la cabeza. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Éramos planos y cuando hacemos la flexión nos hacemos curvos. No nos hacemos cilíndricos, hacemos una curvatura. ¿Quedó claro? Estoy aquí de recto, plano, y al hacer la flexión hago una estructura curva. ¿Queda claro? ¿Quedaron claros todos los movimientos morfogenéticos, doctor Wagnara? ¿Sí? Sí, es, doctor. No Sí. se me desespere y comience a levantar la mano. Muy bien. A partir de ahora, entonces, ya vamos a mencionar todos estos movimientos morfogenéticos. Eso es lo bueno, porque cuando vaya a hacer el examen, ya después que acabemos gastrulación, puedo hacer muchas preguntas de aquí de movimientos morfogenéticos. Sí, se estaba elongando y después plegando y después flexionando. Y se comienza a curvear. ¿Sí? ¿Qué pasó, doctora Hernández? Doctor, a mí me quedó una duda en epibolia. ¿Las células van a rodear una cavidad o es una estructura? Una superficie, epibolia, una superficie externa. Ok. ¿Sí? Gracias, doctor. Muy bien. Entonces, vamos a empezar ahora sí con gastrulación. Ya que entendemos movimientos morfogenéticos, ahora sí veamos gastrulación. Entonces, vamos a esquematizar a nuestra zona pelúcida aquí. Ahí estaría nuestra zona pelúcida, es la más grande. Dentro de la zona pelúcida tenemos a nuestro blastocisto. ¿Y cómo está formado el blastocisto? Por células del trofoblasto que están en el exterior. Y además tenemos a nuestras células del macizo celular interno. Tenemos a nuestras células del macizo celular interno, que aquí están. Y además aquí voy a esquematizar, o vamos a esquematizar, a nuestro blastocele. Ahí está. Así tenemos a nuestro blastocisto. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué va a pasar con el blastocisto? ¿Cómo se diferenció, cómo se formó el trofoblasto de esa módula? ¿Quién le dijo que se tenía que transformar en células trofoblásticas? ¿Quiénes habíamos dicho? ¿Qué factor de transcripción? Nano. No, nano no. ¿Cata?
SOX tampoco. COP. No, COP OC4. y OC4. tampoco. ¿No vimos eso? Las que No nos me- ha dado. CDX2 y GATA 3. CDX2, así es. CDX2 y en menor concentración GATA 3. ¿Queda claro? Entonces, tenemos aquí que CDX2 y en menor concentración GATA 3 van a ser los responsables de que las células que se encuentran en la zona periférica de esa mórula, y cuando se transforme en blastocisto, sean más grandes y se llamen trofoblasto. Esa es una teoría. Otra nos dice que estas blastómeras que se están segmentando, esta blastómera que se segmenta puede originarnos dos tipos celulares. Si la segmentación es perpendicular, al embrión, las dos células resultantes van a ser trofoblásticas. Nos van a formar al trofoblasto. ¿Queda claro? La otra nos dice, cuando la segmentación es paralela al embrión, me da dos células y la célula más externa, que sería esta, va a ser parte del trofoblasto. Pero la célula que está en el interior nos va a formar a las células del macizo celular interno. ¿Queda claro? Entonces, estas células del trofoblasto expresan CDX2 y por eso nos van a formar al trofoblasto. Las células del macizo celular interno, ¿qué es lo que van a expresar? NANOG y GATA6. NANOG, vamos a tener a NANOG y a GATA 6. ¿Queda claro? Ahorita, grosso modo, NANOG y GATA 6. Y aquí empieza otra teoría. Una teoría que nos habla de una polaridad. ¿Qué es eso? Aquí voy a tener los cuerpos polares. Y todavía no sabemos de qué manera esos cuerpos polares influyen en la formación del macizo celular interno. Lo que sí también nos dicen es, donde se encuentran los cuerpos polares, es el sitio donde van a estar las células del macizo celular interno. Siempre se van a encontrar ahí. ¿Queda claro? Entonces nos dicen, como están los cuerpos polares, estos cuerpos polares van a tener una polaridad. Y las células que están más cerca de los cuerpos polares son las células trofoblásticas. Entonces, esas células trofoblásticas sí tienen una polaridad. Las células del macizo celular interno se va disminuyendo esa polaridad. ¿Queda claro? Y es más triste para las células del macizo celular interno que se encuentran más alejadas de los cuerpos polares. Estas células de plano ya no tienen esa polaridad. Al no tener esa polaridad, van a expresar GATA 6. Expresan GATA 6. Al expresar GATA 6, se modifica su morfología y se hacen células planas. ¿Queda claro? Otra vez, las células del macizo celular interno disminuye su polaridad
y las que se encuentran más alejadas de los cuerpos polares no tienen esa polaridad, por lo que expresan GATA6 y modifican su morfología haciéndose células planas. ¿Queda claro? ¿Sí o no? ¿Acabaron de apuntar? ¿Lo puede repetir? Sí. Las células del macizo celular interno disminuye la polaridad y las que se encuentran más alejadas de los cuerpos polares no tienen polaridad, por lo que expresan GATA6, modificando su morfología, haciéndose planas. Veamos, dijo un ciego, lo que acaban de escribir. Entonces, estas células ya no van a ser cúbicas y se hacen planas. ¿Queda claro? Cuando se hacen planas, estas células reciben el nombre de hipoblasto primitivo. Entonces, se hacen planas, recibiendo el nombre de hipoblasto primitivo. Entre paréntesis, van a escribir endodermo primitivo. Perdón, ¿cuál era el primer nombre? Mande, perdón, doctor Clemente. ¿Cuál era el primer nombre que recibía? Hipoblasto primitivo. Y entre paréntesis, endodermo primitivo. ¿Queda claro? Estas células, por endobolia, recubren al trofoblasto, recibiendo el nombre de saco vitelino primitivo. Entonces, veamos. Estas células del hipoblasto primitivo se empiezan a dividir o se siguen dividiendo por mitosis, y al dividirse por mitosis comienzan a salirse del macizo celular interno y rodean por endobolia al trofoblasto para formarnos al saco vitelino primitivo. ¿Queda claro? Doctora Rosas. Al saco vitelino primitivo también se le puede decir primario. O primario. Saco vitelino Sí, está bien. primitivo o primario. Así es. Bueno, pensé que eran otros diferentes. Algunos Gracias. autores que a este saco vitelino primitivo o primario no le llaman saco vitelino, le pueden dar el nombre de vesícula exocelómica. ¿Queda claro? Un nombre muy marihuanero, poco conocido, por eso le llamamos más saco vitelino primitivo o primario. También En el podemos Langman creo que lo llaman así. ¿Perdón, doctora? En el Langman creo que lo llaman así. Así es, el Langman le dice vesícula exocelómica. Pero también le podemos dar este otro nombre que se mencionaba en ediciones previas, por no decir antiguamente. ¿Sí? Se mencionaba en otras ediciones previas como saco ónfalo mesentérico.
saco onfalomesentérico primitivo. ¿Queda claro? Entonces, sileno onfalomesentérico ya saben que es lo mismo que el igual que vitelino, igual que la vesícula exocelómica. ¿Vamos bien? Doctor, perdón, yo me perdí desde que dijo que por No se endobil. preocupe, activamos una alerta Amber y nadie sale de la sesión. Hasta que aparezca el doctor. Hasta que aparezca el doctor. Ahora sí, doctor, perdón. Dijo que por endobolia se iba a recubrir a quién. O sea, Al trofoblasto. Se recubre al trofoblasto. ¿Sí? Doctor Clemente. sí, pero Vea aquí. Estas células se dividen por mitosis, el lipoblasto primitivo. Al dividirse por mitosis, se van a salir del macizo celular interno. Y al salirse del macizo celular interno, comienzan a tener endobolia, comienzan a rodear al trofoblasto. Lo rodean por completo y al rodearlo por completo nos forman al saco vitelino primitivo primario. ¿Sí, doctor Clemente? sí. Ahora sí, ¿ya quedó claro? Ok, sí, ya. Doctor Sánchez. No sé si anoté bien la definición de epibolia, pero decía que era la superficie externa y aquí pareciera como si rodeara. Dije endobolia. Ah, ok, la anoté mal. Muchas gracias. Sí, lo anotó mal. Sí, es gracias. Doc. endobolia. Dije por endobolia. ¿Queda claro? Sí, Doc, muchas gracias. Hasta aquí vamos bien. Y la pregunta sería, ¿qué sucede con el blastocele? ¿Qué va a pasar con el blastocele? ¿Va a persistir? ¿Sí o no? No persiste, ya que ese blastocele, ese espacio, esa cavidad, ahora es ocupada por el saco vitelino. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Otra vez, doctor Sánchez. La dije arriba, perdón. No, perdón. Entonces está bien. Entonces ya no hay duda. ¿Quedó claro qué pasó con el blastocele? Doctor, ¿el blastocele se convierte en el saco vitelino o el saco vitelino ocupa el lugar del blastocele? El blastocele es el espacio, el blastocele ahora va a ser ocupado por el saco vitelino primitivo. ¿Queda claro? O el saco vitelino primitivo ocupa el espacio de la cavidad o el blastocele. ¿Sí, doctora Bonilla? Y prenda su cámara, ándele. Es que mi internet está fallando mucho y ya me sacó 3 veces. Y si cierto, sí es cierto, 3 veces sí le he estado admitiendo. Está bien, no lo prenda, si no se va a salir. ¿Sí? ¿Queda claro entonces hasta aquí? Perverso. Entonces, si nos damos cuenta, todo esto es primitivo. El hipoblasto es primitivo y el saco vitelino es primitivo primario. ¿Vamos bien? Pero aún quedan las células el resto de las células del macizo celular interno. ¿Qué va a pasar con esas células del macizo celular interno? En estas células se comienza a expresar una molécula señalizadora. ¿Qué molécula señalizadora se expresa ahí? NaNOG. NaNOG. ¿NaNOG es molécula señalizadora? No, es factor de transcripción. Ándele, es factor de transcripción. Entonces, dije molécula señalizadora. Factor de crecimiento fibroblástico 4. Así es, doctor García. Entonces, aquí se comienza a expresar el factor de crecimiento de fibroblastos número 4. Y ese factor de crecimiento de fibroblastos número 4 me va a hacer que estas células se nos exprese más, ahora sí, NaNOG. Y cuando se expresa NaNOG va a provocar que se comiencen a diferenciar estas células en células epiblásticas. ¿Queda claro? ¿Vamos bien? Y estas células epiblásticas, en las células epiblásticas,
se activa la bomba sodio-potasio ATPasa. Se activa la bomba sodio-potasio ATPasa, sacando sodio y jalando agua. Sacando sodio y jalando agua para formarnos una cavidad llena de líquido y una membrana que delimita la cavidad, llamadas membrana amniótica, cavidad amniótica y líquido amniótico primitivo o primario. Doctor, ¿puede repetir? Antes de que me pregunte cómo se escribe. No, ¿puede repetir, por favor? Amniótica, sí. Entonces, se forma una cavidad llamada cavidad amniótica llena de líquido amniótico delimitada por una membrana amniótica y todas son primitivas o primarias. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué movimiento morfogenético se llevó a cabo hasta aquí? Habitación. Cavitación. Entonces, estas nos van a formar una cavidad llamada cavidad amniótica primitiva, líquido amniótico primitivo y una membrana amniótica primitiva. ¿Queda claro? Entonces, tengo una membrana primitiva, tengo un saco vitelino primitivo. Y si pongo el borrador así, vean acá, las células que quedaron aquí, se les va a dar el nombre de epiblasto. Entonces, el rojo del borrador sería el epiblasto. Lo que está abajo sería el hipoblasto primitivo. El epiblasto no se le va a dar el apellido primitivo de primario, es epiblasto únicamente. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Y si decimos que este epiblasto con el hipoblasto me van a formar al embrión primitivo, a un embrión. ¿Queda claro? Doctor, perdón, Sí, doctor Clemente. me surge una duda ahorita que dijo de los colores. Entonces, es que no se alcanza a ver muy bien los colores más que del hipoblasto que están amarillos. ¿El resto tiene colores? El epiblasto es azul. ¿Sí? ¿Sí se alcanza a diferenciar el azul? Un poco. Muy poquito. No, yo lo veo blanco. Casi todo. Doctor, ¿qué está en Este es rojo? un azul claro. Es Hipoblasto azul es amarillo, claro. ¿verdad? Hipoblasto es ¿Perdón? amarillo, ¿verdad? No le oí, doctora Trujillo. Hipoblasto es amarillo, ¿verdad? No, el hipoblasto es naranja. Aquí estoy pintando el hipoblasto de naranja. Si fuera amarillo, dejen encuentro el amarillo, sería este. ¿Si hay diferencia o no? Sí, ya se ve, ya se ve. Gracias, doctor. Muy bien, pero todavía no quiero pintarlo de amarillo. Lo Doctor, que quiero es que vean, aunque se vea blanco. ¿Qué pasó, doctora? yo Bonilla. me quedé con la duda, ya que se hizo el movimiento morfogenético, de cavitación, ¿qué fue lo que se formó? La cavidad amniótica, la membrana amniótica y el líquido amniótico primitivo o primario. Ok, pero solo la basecita es epiblasto, ¿verdad? Esta base es el epiblasto. Así es, solamente este va a ser el epiblasto. Ok. ¿Sí? Entonces, no importa que se vea blanco, está bien, es blanco y naranja. Nada más que aquí no tengo un borrador que tiene azul y naranja. Por eso le estoy haciendo la aclaración de que el rojo sería el epiblasto y el amarillo sería el hipoblasto. Pero vean, solamente este es el embrión, de aquí a acá es el embrión. Entonces, ¿el amnios está dentro del embrión o está fuera del embrión? Fuera.
Fuera. Fuera. Es una estructura extraembrionaria. Ojo, ¿el amnios pertenece al embrión o no pertenece al embrión? ¿Sí pertenece? Sí pertenece. Ojo, les dije, ¿el amnios está dentro del embrión? No, eso es cierto. ¿Pero pertenece al embrión? Sí. Sí va a pertenecer al embrión. El saco vitelino, este primitivo, ¿está dentro del embrión? Tampoco. No, está fuera. Es estructura extraembrionaria, pero ¿pertenece al embrión? Sí. No. No pertenece al embrión. Ya me surgió la duda. No le confundí. Doctora Guijosa. Guijosa. Entonces el embrión es el que está en medio entre el epiblasto y El embrión va de aquí a acá, como si fuera el borrador. Esto es el embrión. ¿Sí? El embrión está formado por el epiblasto y el hipoblasto primitivo. Eso es el embrión. ¿Sí, doctora Guijosa? Gracias. Entonces, otra vez, ¿el saco vitelino está dentro del embrión o fuera del embrión? Fuera. Fuera. ¿Le pertenece al embrión o no le pertenece al embrión? Sí. Sí, forma parte del embrión, queda claro, aunque es extraembrionario. ¿Qué pasó, doctor Sánchez? La membrana amniótica sería como la cúpula que está por encima del... Así es, la membrana amniótica es la cúpula. Ok. Es como si fuera la concha de la tortuga o el caparazón de la tortuga. Doctor, ¿Sí cuando conocen las decimos tortugas? amnios, ¿nos referimos a todo lo amniótico? Sí. Ok. Sí, a veces abreviamos y decimos amnios y sabemos que es membrana, cavidad y líquido amniótico. ¿Sí, doctora Bonilla? Sí, O doctor. en ocasiones decimos amnios y se refieren luego al líquido amniótico. Pero ahorita vamos a referirnos a todo. ¿Sale, vale? ¿O no? Sí, Muy sale. bien, entonces, ¿cuántas capas tiene este embrión? Que sean del embrión únicamente. 2. Dos. ¿Quiénes son? El hipoblasto y el epiblasto. El epiblasto y el hipoblasto. Muy bien. ¿Se acuerdan de esa clase marihuanera que les dimos de gametogénesis? Que dijimos, las células sexuales primitivas se originan del epiblasto. Y comenzaron a tener dudas y les dije, no me interesa explicarles de dónde se forma el epiblasto. Solamente quiero que sepan que existe una estructura llamada epiblasto y de ahí se originan las gametas. ¿Sí o no? Y aparecen en la semana, el día número 21 a 23, en la pared posterior del saco vitelino. Ojo, este es un saco vitelino primitivo, no es el definitivo que vimos, que vamos a ver donde se observan las gametas. Pero para que ya nos estemos dando una idea de dónde se localiza, cómo se forma ese saco vitelino. ¿Ahora sí lo vamos entendiendo? Sí. Perverso. ¿Dudas hasta aquí? ¿En qué semana estamos hablando? ¿Qué semana será? Semana 2. En la segunda semana. ¿Queda claro? En la segunda semana tenemos un embrión bilaminar primitivo o primario. ¿Queda claro? ¿Hasta ahí no hay dudas? Si yo tuviera, es como si fueran dos pelotas juntas, el saco, el amnios o cavidad amniótica y el saco vitelino. O si fuera un balón de fútbol americano, de básquetbol, o de fútbol soccer, o incluso de fútbol americano. Si yo se los diera y les dijera, ¿dónde está la región cefálica? O anterior, ¿dónde está la región caudal o posterior? ¿Me podrían identificarla estas zonas? No. Si yo les dijera, donde yo toco, digo, esta es la región cefálica, sí.
Si no. aquí está la región cefálica, acá está la región caudal. Y cualquier parte lo podríamos estar modificando y podríamos decir todo el mundo tendría la razón. Aquí yo no puedo identificar dónde está la región cefálica y la región caudal. ¿Queda claro? Pero vamos a hacer una suposición. Que aquí tuviéramos la región cefálica. Esta región cefálica, a nivel del endodermo primitivo, va a servir como un centro que me organiza esa región cefálica. Y le vamos a llamar endodermo visceral. No, no es cierto, ya me emocioné de que es todo primitivo. Endodermo visceral anterior. ¿Queda claro? Doctor, ¿de dónde salió la palabra endodermo? Porque yo me quedé en epiblasto e hipoblasto. ¿Y qué les dije que escribieran entre paréntesis, doctora Bonilla? Ay, perdón. Ha de haber sido cuando la sacó. Endodermo primitivo. Ahí está, entonces sí lo tienes bien, entonces sí. ¿Queda claro? Este hipoblasto primitivo también se conoce como endodermo primitivo. ¿Sale? Por eso esta región, digamos, si esta fuera la región cefálica, se le llamaría endodermo visceral anterior, ya que desde el punto de vista embriológico experimental, la región cefálica se le puede llamar anterior y a la región caudal posterior. ¿Queda claro? Entonces, sería endodermo visceral cefálico o endodermo visceral anterior. Lo vamos a conocer, o los autores lo escriben más como anterior. No lo vamos a poder encontrar como cefálico. ¿Queda claro? Este endodermo visceral anterior nos va a servir para que se comience a determinar la región anterior o cefálica del embrión. ¿De qué manera? Veamos, dijo un ciego, aquí voy a borrar todo esto. Ahorita lo vamos a hacer pequeño, pero después lo haremos más grande. Si estamos diciendo, vean, se me cayó un borrador. Estamos diciendo que este borrador es el embrión. ¿Queda claro? Y aquí mi franela sería el amnios. Esto sería el amnios. Aquí, ¿qué tendría? La cavidad amniótica. ¿Vamos bien? Sí. Si yo quito la membrana amniótica, solamente voy a ver el epiblasto. ¿Queda claro? Esto es lo que estamos viendo aquí, este epiblasto. ¿Qué es lo que quitamos? La membrana amniótica que estaría aquí. ¿Queda claro o no? Entonces la quito, sí. Perdón, ¿pero qué no si la quitamos veríamos el hipoblasto? ¿O los No. anoté al revés? Vea, otra vez. Aquí tengo, otra vez vamos a con mi franela como Cantinflas, ¿sí? Aquí estaría mi embrión. Aquí en este borrador, voy a tratar de conseguir un borrador, déjenme ver si tengo otro borrador que tenga colores, no, no. Déjenme ver, creo que aquí, ay, tampoco. No tengo ahorita un borrador que esta parte sea azul, el epiblasto sea azul. Vamos a pensar que tienen daltonismo, ¿sí? Y este rojo es azul. ¿Queda claro? Espéreme, yo sé que el rojo es mesodermo, por eso estoy haciendo la aclaración. ¿Vamos bien? Pensemos, así es, no, a ver, déjenme ver, tengo color azul, ahí está, vamos a ver. Ya tenía los libritos ahí preparados por si exponía, de hecho. Sí, ahí está. Para el martes voy a traer más de esa plastilina que parece masa para hacer un embrión, ¿sí? Entonces,
Vemos aquí, ya puse el gis azul. Entonces, ahora sí es epiblasto. ¿Queda claro? Entonces, aquí tengo mi amnios. Vean. Queda la fleximasa. Así es, doctor. Voy a ver si me sale, porque siempre he usado plastilina, pero se ensucia mucho. Entonces, aquí tengo mi amnios, mi membrana amniótica. Aquí está la cavidad, membrana amniótica y cavidad amniótica. ¿Sí o no? El hipoblasto está aquí abajo, el amarillo. ¿Sí, doctora Bobadilla? Si yo quito el amnio, en la membrana amniótica, sigo viendo mi epiblasto y mi hipoblasto. Pero aquí estaría. Si yo lo veo de esta manera, ¿podré ver el hipoblasto? No. Está del otro lado. Entonces, nada más veo el epiblasto. Sería una vista dorsal, digamos, de esa manera. ¿Sí, doctora Bobadilla? Sí, doctor. Entonces, aquí tengo el epiblasto. ¿Dónde estaría el hipoblasto? Del otro lado del pizarrón. ¿Vamos bien? Perverso. Entonces, en este epiblasto se expresan unas moléculas señalizadoras. ¿Cuáles serían esas moléculas señalizadoras? Son dos. Nodal y WNT, 3. Nodal, tenemos nodal aquí. Nodal no es el cantante. Esta es una molécula señal desde que comiencen a cantar. Y para que no se les olvide, acuérdense nada más. Nada más como referencia. Que la verdad decía, ay, entonces por eso salió con bonita voz. No sé. Sí, que ya la tienen que superar. Así que ya saben. ¿Sí? Entonces, nodal y WNT, ¿qué? 3. WNT3. Entonces, de manera inicial, tenemos la expresión de nodal y WNT3. Pónganle que nodal y su nombre para que no se les olvide. Y ustedes serían WNT3. ¿Queda claro? En toda esta superficie, entonces tenemos WNT3, nodal, WNT3 y nodal. En toda la superficie, yo soy WNT. Pero es que es Wintergerst y es el número 3. ¿Mande? El doctor. Su apellido, Wagner es el doctor. número 3. Bueno, el doctor Wagner ya no se le va a olvidar. Y ¿Queda por su claro? apellido, ¿no, doctor? Es Mi segundo Wintergerst, apellido. W de Wintergerst, N de A y ver, termina con T. WNT, sí. Y está en el número 3. Está viendo, ya ve, hasta se tiene un nombre, tiene apellido de molécula señalizadora. ¿Sale? Y ya no se les olvida. Así como hemos tenido alumnos que se apellidan Turner o Turner. Y ya no se les olvida el síndrome de Turner. ¿Sale? Entonces, tenemos a nodal y a WNT3 ahí en todo el epiblasto. Pero va a haber alguien que va a evitar que se exprese en la región cefálica a nodal y a WNT3. Y ahí es donde interviene el endodermo visceral anterior. El endodermo visceral anterior va a determinar la región anterior o cefálica de ese embrión. ¿De qué manera? Va a favorecer la expresión de unos factores de transcripción. ¿Cuáles son esos factores de transcripción? ¿Cuáles? Otra vez, ¿cuáles? No, Factor de crecimiento de fibroblastos. no, esa es molécula. Uno llamado Lefty 1 y otro que va a estar, que se parece como si fuera cerebro. Cerberus. Cerberus, así es, ahí lo tiene, doctor García. Cerberus. Cerberus 1. Entonces, en la región del endodermo visceral anterior
me favorece la expresión de lefty 1 y de Cerberus 1. Al expresarse lefty 1 y Cerberus 1, me va a inhibir a nodal y a WNT3 en la región cefálica. ¿Hacia dónde va a desplazarse entonces nodal y WNT3? Caudal. Hacia la región caudal o posterior. Entonces, en esta región no voy a tener WNT3 ni nodal, ya que Cerberus y lefty 1 me los están inhibiendo. Como nada más tenemos el endodermo visceral anterior, ahí es donde hay lefty y Cerberus. En la región posterior tendremos endodermo visceral posterior. No, no existe. Por ende, no hay lefty ni Cerberus. Y al no haber lefty ni Cerberus, ¿qué va a pasar con nodal y con WNT3? Esa sería la parte central. ¿Mande? Esa ya no sería la parte caudal. Entonces, al no haber, se expresa WNT3 y nodal. Y estos me van a poder ayudar a desarrollar la región caudal. ¿Queda claro? Entonces, escribamos. El endodermo visceral anterior favorece la expresión de lefty 1 y Cerberus 1. Estos inhiben a WNT3 y a nodal en la región cefálica, desplazándolos a la región caudal o posterior. ¿Queda claro? Doctor, ¿lo puede repetir, por favor? Sí. El endodermo visceral anterior favorece la expresión de lefty 1 y de Cerberus 1 para que en la región anteriorocefálica inhiban a nodal y a WNT3, desplazándolas o desplazándolos hacia la región posterior o caudal. ¿Queda claro? Sí, doctor. ¿Para qué lo van a desplazar? Veamos, dijo un ciego. Todo lo Voy a amamos. borrar para que se vea más bonito. Lo sonó la otra vez de gente en la clase. Doctor micrófono saca. Castañeda, estamos en clase. Ya está Ande, ahí. pues ve. Gracias. Entonces, aquí tenemos a nuestro epiblasto. Si en esta región tenemos a nodal y WNT3, aquí la importancia va a ser de nodal. ¿Qué va a provocar nodal? Nodal, no lo apunten, vean primero. Doctora Bonilla, vea primero. Nodal. Y eso que tengo mi cámara apagada. Perdón, no, Y eso ya que sé que tengo- tiene la cámara apagada, pero aún así le estoy viendo que está escribiendo y no está viendo. Sí, doc, ¿Sí? ya. Ojos enfrente. ¿Queda claro? Entonces, este nodal va a favorecer la migración de las células epiblásticas. Comienzan a tener convergencia, migran y al migrar llegan en el eje y se comienzan a invaginar. Pero al invaginarse me van a formar unos engrosamientos. Es como si ustedes agarraran su dedito, lo introducen en la arena y comienzan a desplazarlo. Cuando lo desplazan, me forman un surco. Y a los lados del surco, ¿qué pasó con la arena?
se fue hacia los lados, entonces se ve un engrosamiento. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué hace el nodal? Hace que migren las células, lleguen en el eje, se invaginen, se forme el surco, pero también se formen dos engrosamientos. Al formarse esos engrosamientos, va a verse mucho mejor el surco o la línea primitiva. ¿Queda claro? Entonces, ¿quién va a ser el responsable de la formación de la línea primitiva o surco primitivo? Nodal. Nodal. ¿Queda claro? Entonces, aquí en esta región caudal se forma esa línea o ese surco primitivo. ¿Qué día se va a formar la línea primitiva? ¿En qué día va a comenzar su formación? Día 14. En el día 14, o sea, principios o finales de la segunda semana. Finales. Finales de la segunda semana. ¿Queda claro? O sea, sería el domingo. ¿Vamos bien? Cuando se forma la línea primitiva, tiene una forma triangular. Cuando ustedes introducen su dedito en la arena, no se forma una línea luego. Tiene una forma más o menos circular. Aquí la forma que tiene es triangular. Conforme van pasando los días, ese triángulo se va dirigiendo hacia la región anterior y se pierde esa formación triangular y solamente se ve una línea o un surco. ¿Queda claro? Cuando llega el día 18, se alcanza el máximo desarrollo de la línea primitiva. Y a partir del día 18 se va a presentar una regresión de la línea primitiva. De la línea primitiva, no primitiva, de la línea primitiva. ¿Queda claro? Y para que en el día 24, porque el caso nos dice unos días después, el día 24, esa línea primitiva ya no exista, esa línea primitiva. ¿Queda claro? Si esa línea primitiva no degenera, va a ser la causal de formarnos teratomas. ¿Vamos bien? ¿Dónde aparece la línea primitiva? La línea primitiva hace su aparición en la región dorsal del epiblasto. La línea primitiva hace su aparición en la región dorsal del epiblasto. En la región posterior y en el eje. ¿Queda claro? ¿Vamos bien? Entonces, ¿dónde aparece la línea primitiva? La línea primitiva aparece en la región dorsal del epiblasto, en la región posterior o caudal del epiblasto y en el eje. ¿Queda claro? Doc, una pregunta. Entonces, ¿qué pasó, doctor Sánchez? Es que ahorita preguntó que quién inducía la formación de la línea primitiva y respondieron nodal, pero entonces WNT3 no. WNT3 ayuda, pero sobre todo los WNT3 nos van a ayudar para dar la región dorsal de las estructuras. Va a ser una segmentación dorsal. Es cierto, aquí es nodal y WNT, pero principalmente nodal. ¿Queda claro? Y van a ver en su libro que hay otro factor llamado gosecoide. También es quien ayuda a favorecer la formación de la línea primitiva. ¿Sí, doctor Sánchez? Ay, Doc, es que me da pena, pero se me trabó cuando lo explicó. Perdón. Otra vez. Es cierto.
WNT3 sí ayuda, pero porque nos va a ayudar a dar la región dorsal de esta estructura del epiblasto. En la línea primitiva también favorece otro factor llamado gosecoide. ¿Vamos bien? Pero principalmente nodal. Ahora sí, doctor Sánchez. Sí, doc, muchas gracias. Doctora Izquierdo. Sí, doc, una pregunta. En el día 18 era el máximo desarrollo de la línea primitiva, pero ¿en qué día es como nada más un triangulito? En el día 14 es cuando se está formando la línea primitiva y tiene forma triangular de manera inicial. Posteriormente o de manera posterior, al crecer esa línea primitiva, desaparece esa formación triangular y solamente se ve el surco o línea primitiva. Ok, ya quedó. Muy Sí, bien. gracias, doctor. Hasta aquí vamos bien. Entonces, yo tengo una ¿de pregunta. qué primera y segunda temporada de sí. qué? Dejen de estar mensajeando cosas. De embrio. Ay, sí, esto todo va a ser la primera temporada. Solamente hay una temporada desde agosto hasta junio del año que viene. Bueno, podríamos dividirla en 3 temporadas actualmente. Primer bloque, segundo bloque y tercer bloque. Pero cada bloque es diferente y sigue siendo igual de emocionante. Sí. ¿Qué pasó, doctor? Perdón, doctor. Es que yo tengo anotado que en el día 18 ocurre el máximo desarrollo de la línea primitiva y luego comenzaba una, y ahí dejé el espacio en blanco. Regresión. Hay una ok. regresión de la línea primitiva hasta desaparecer en el día 24. ¿Sí? Gracias, es doctor. como si les fueran cortando los pies. ¿Queda claro? Muy bien. Tengo una duda. ¿Línea primitiva es lo mismo que surco primitivo? Sí, pues les dije, se ve como si fuera una línea, pero es un surco porque tiene 2 bordes. ¿Sí? Por eso cuando ustedes introducen el dedo en la arena y al desplazarlo van formando una línea, pero a los lados en un borde y también se forma el surco. Doctor, si no desaparece, se forman teratomas, ¿verdad? Así es. Si no desaparece, van a formarnos teratomas. Es una de las causales para teratomas. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿O me regreso? Pues regrésese, doctor, desde control del ciclo celular. Desde el inicio de la temporada 1, doc. Otra vez. Ya no Es que podemos. estuvo tan buena no que vamos a repetir la temporada, doctor. Y además, bueno, ustedes me deberían de tener una noticia porque dentro de 8 días tampoco hay clase. ¿O sí tenemos clase? ¿Por qué? No, es el jueves, el día que no hay deberían de clase, decir. creo. El examen departamental. Pues hay examen departamental. Doctor, ¿podemos reponer horas como en otro horario? Déjenme ver porque también ando medio ahorcado en tiempo. Ok. Si yo sintiera que no vamos a acabar, no vamos a terminar con el tiempo programado, entonces sí ya les voy a pedir que reponer cierto tiempo, ¿sale? Pero por el momento vamos bastante bien en cuanto a las clases. Si nos han dado en la torre, van a ser 2 viernes, 4 horas. ¿Se acuerdan que les decía que íbamos incluso ligeramente adelantados? Pues con esto a lo mejor ya estamos atrasando un poquito. Pero el chiste es de que ustedes entiendan y de que revisamos todos los temas, no se angustien, siempre revisamos todos los temas. ¿Queda claro? Muy bien. ¿Quieren saber qué pasa? Sí. Con esta borrosa línea primitiva. No me diga que ya acabó. Que ahora sí, como diría Porky, lástima que se terminó la clase de hoy, la plática de hoy. ¿Sí? Nos quedamos hasta aquí en la formación de la línea primitiva y del martes continuamos con esa línea primitiva y vamos a ver qué va a pasar. Todas las células que pasan por esa línea primitiva nos van a formar una estructura. ¿Sale?
Doctor, para el martes, ¿qué preparamos? Sigan leyendo la formación del mesodermo, del endodermo definitivo, ¿sí? Y del saco vitelino definitivo. ¿Queda claro? Vayan preparando la exposición de implantación y de placentación. Sí, porque ¿Cómo? ¿Presentación y qué? implantación y placentación. Implantación es muy poquito. Lo que pasa es que implantación y placentación va relacionado. Mientras se está implantando, se está llevando a cabo la formación de placenta. Pero se exponen en el mismo día entonces. Sí. Ok. Sí, de implantación nos tardaríamos como 3 minutos en hablar de qué va a pasar en la implantación. ¿Sale? Muy bien. Entonces, hasta aquí nos quedamos y nos vemos el otro martes. Hasta me sudan las manos de la emoción. ¿Qué sucederá el martes?